El ordenador es una herramienta imprescindible para el día a día de muchos, pero no era así en 1981. Para hablar de la evolución del ordenador personal, tenemos con nosotros a Manuel Yaca, analista en ingeniería del software y creador del blog Parcela Digital. Bueno, vamos a saludarle y vamos a conocer cómo era aquello en ese año tan maravilloso. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Espero que por ahí todos bien también. Fantásticamente. Deseando hablar un poquito de ese primer ordenador que nos presentó en aquel año, en el 81, IBM, que las características que tendría, si lo comparamos con uno de los de hoy, casi que a lo mejor nos tenemos hasta que reír un poquito, ¿no? Pues sí, porque, bueno, tiene mucha amiga el mundo PC. Para empezar, bueno, pues el mundo PC lo atamos siempre a Microsoft por el tema del sistema operativo, lo atamos a Intel por el microprocesador, pero curiosamente el primer PC, el primer prototipo no llevaba un microprocesador Intel, llevaba un Motorola 68000, que es curiosamente pues el procesador que después llevó los Apple Macintosh, que fue el gran rival. Y al final, en el último momento, decidieron pasar al Intel, ¿no? Entonces tiene mucha amiga y tiene mucha historia, porque el mundo del IBM PC compatible pues nace un poco así, vamos a decir casi de casualidad, porque en los 70 el ordenador personal, el ordenador en casa, el ordenador doméstico, ¿no?, era una idea que nace de los entusiastas de la electrónica, porque ninguna de las grandes corporaciones apostaba por eso, no le veían sentido, ¿no? Entonces, cuando empieza a tener éxito a través de los entusiastas de la electrónica y los pequeños fabricantes, IBM dice, tengo que entrar en este mundo, ¿no? Entonces decide darle una vuelta de tuerca. Hasta ese momento los ordenadores todos eran incompatibles de un fabricante con otro, ¿no? Entonces crea un ordenador, una arquitectura que decide lanzarla como compatible, ¿no? Una arquitectura única, abierta, para que los fabricantes crearan componentes para su ordenador, que después pues no le salió del todo bien la jugada, ¿no? Pero ahí nace pues el gran PC. Es, digamos, la segunda revolución de la informática personal. El primero fueron los ordenadores de 8 bits, Spectrum, Astra, todos estos pequeños ordenadores, y después el PC. O sea que en ese momento ellos ya están pensando en el futuro y en esa evolución para hacerlo de esa manera. Sí, lo único que le sale mal la jugada a IBM, porque, bueno, en principio ellos quieren tener al director de orquesta, que era un pequeño chip que tenía la BIOS, que son las pequeñas instrucciones básicas, las rutinas básicas del funcionamiento, y después hacer una arquitectura, ¿no?, que fabricara muchos fabricantes, abierta, que fuera escalable, que fuera ampliable en el futuro, ¿no?, pero guardándose ese dominio, ¿no? Es decir, la BIOS es mío y el que quiera trabajar con esto tiene que poner esto que es mío, ¿no? En realidad era lo único que era del mundo PC de IBM, la BIOS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le sale mal, porque estamos hablando del año 81, en el 83 se hacen las primeras clonaciones legales de su BIOS. Claro. Las consiguen Columbia y Commodore, Compaq, con el Compaq portable, y crean el PC compatible. Es decir, una clonación legal mediante una estrategia, un método que se llamaba la habitación limpia. Muy curioso, no voy a entrar en esa historia porque nos alargaríamos mucho, ¿no? Pero nace, o sea, ahí es cuando se dispara el mundo PC, cuando se le escapa de las manos a IBM, cuando pierde el control. ¿Y qué usos tenía este primer ordenador personal que sacó IBM? Bueno, empezaron a usarlos mucho para tema de procesado de textos, para pequeñas empresas, pequeñas oficinas, y empezaron a salir los primeros juegos, no videojuegos, y también se utilizaba por un tema lúdico. Pero en 1981 había que ser rico para comprarse un ordenador para casa, un IBM PC. Es decir, años después, pues sí, en el 89, en el 90, pues ya están más asequibles gracias a los compatibles, pero en 1981 es impensable que alguien se lo lleve para casa. Entonces lo tenía gente de dinero. Y era un ordenador, bueno, que en capacidad gráfica estaba por debajo de los ordenadores de 8 bits, aun siendo un ordenador de 16 bits, pero estaba por debajo porque se enfocó inicialmente desde el punto de vista de gestión empresarial.
y después fue evolucionando el apartado gráfico, pero mucho más despacio. Claro, porque no tenía los usos que luego al final se le acaban dando y que es para lo que la gente se lo compra y los tienen en su casa. De todas maneras, Manuel, ¿qué tiene en común aquel primer ordenador, ese ordenador de IBM de 1981, si es que sigue teniendo algo, con los que podamos tener cualquiera de nosotros en nuestras casas a día de hoy? Pues la arquitectura x86 es la arquitectura del microprocesador, el juego de instrucciones. Eso sigue replicándose. Son mucho más potentes los microprocesadores, ¿no? Los Intel hoy en día no tienen nada que ver con aquellos, pero sigue siendo compatible con ese juego de instrucciones. Es realmente lo que queda. El resto evolucionó todo, porque se fueron aumentando los bits, ¿no? Pues ahora tenemos ordenadores que la electrónica funciona. Un promedio de 64 bits, depende del componente, ¿no? Pero en aquellos años pues empezó con el 8 bit y se pasó al 16 y así sucesivamente. Pero lo que queda es el famoso x86, ¿no? Juego de instrucciones básico del microprocesador. Y esa BIOS, que tantos problemas nos ha dado cuando tenemos que reiniciar el ordenador, cuando dices, madre mía, que esto no funciona, hay que llamar a un informático, que yo no tengo ni idea. No sé yo si los creadores de aquel entonces, de ese ordenador, tendrían conciencia de lo que iba a suponer 40 años después ese ordenador personal, que llegaría a lo que se está usando a día de hoy, que lo íbamos a tener todos en nuestras casas y que cambió y revolucionó para siempre la historia de la informática a nivel mundial. Bueno, sí, a ver, el ordenador en realidad es un cúmulo de casualidades, porque entra Microsoft en el mundo PC casi de casualidad, juega bien sus cartas, se queda el derecho de determinado software. Por otro lado vienen los terceros fabricantes que consiguen clonar legalmente la BIOS en 1983, ahí empiezan a surgir muchos, ¿no? Entonces ahí es cuando se dispara, cuando realmente puedo tener un PC asequible y realmente era totalmente compatible. Uh-huh. Y entonces eso rompe un poco, pues pongamos un caso, Amstrad en el año 1985 tiene la serie CPC y la serie PCW. Son dos modelos de ordenador del mismo fabricante y entre sí eran incompatibles. Es decir, lo que hacías en un PCW no servía para un CPC. Entonces eso rompe totalmente, porque tú sabes que te compras un PC y todo lo que hagas allí te lo llevas a otro PC, ¿no? Ahí es la gran revolución, cuando se liberaliza y cuando el PC empieza a estar asequible a los bolsillos más abajo, ¿no? A las clases medias y más hacia abajo. Pues una serie de fabulosas casualidades que supuso que todos al final lo pudiéramos tener en nuestras casas, lo pudiéramos usar y que supusiese una revolución. Manuel Jaca, analista en ingeniería del software, creador del blog Parcela Digital, gracias por este ratito de historia informática que nos has dedicado en Gente Despierta. Un saludo. Un placer, gracias a vosotros.